Buenas noches, gracias por seguir conectado con nosotros. En nuestra emisión informativa de hoy tendremos la socialización de las características cuantitativas y cualitativas de la contabilidad pública. Para ello contaremos con el reportaje de especialistas en el tema. Adelante, compañera. Gracias, Ana. Características cuantitativas y cualitativas de la información contable pública. La información contable a menudo tiene características cuantitativas y cualitativas. Las características cuantitativas se refiere al cálculo de las transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable pública. Y para aplicar estas características cuantitativas se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Asociar claramente los elementos de los estados contables: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden. Que las expectativas de aplicación de recursos para el cumplimiento de funciones de cometido estatal sí sean ciertas. Que la magnitud de la partida pueda ser confiable en términos monetarios, expresadas de manera clara en términos cualitativos y cuantitativos físicos. Características cualitativas de la información financiera. Las características cualitativas de la información financiera son los atributos que ésta debe tener para que sea útil a los usuarios, es decir, para que contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. Características cualitativas: confiabilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad. Entre la relevancia está importancia relativa, en la fiabilidad, representación fiel, sustancia sobre forma, neutralidad, prudencia. Restricciones a la relevancia y fiabilidad e imagen fiel. Para mayor ampliación de esta información nos conectamos nuevamente con la compañera Ana Aguilar. Adelante, Ana. Continuando con las características cualitativas, tenemos que estas se dividen en características fundamentales y de mejora. Las características fundamentales son aquellas en que la información financiera debe cumplir necesariamente para que sea útil a sus usuarios. Se consideran características fundamentales de la información financiera la relevancia y la representación fiel. ¿Cuándo hay relevancia? Cuando la información es relevante, es decir, que es capaz de influir en las decisiones que han de tomar sus usuarios. Tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud o ambas de la partida en la que se refiere a la información en el contexto del informe financiero de una entidad. Tiene un valor predictivo, si puede utilizarse como una variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados. Tiene valor confirmatorio. La representación fiel. Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La representación se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral y libre de error significativo. Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho de que está siendo representado y todas las explicaciones pertinentes. Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera ni de ningún otro tipo. Tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los usuarios, sino que es útil y por lo tanto es por definición capaz de influir en la definición de los usuarios. Características de mejora. Son aquellas que, sin ser indispensables para que la información financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha información. Se consideran características de mejora de la información financiera las siguientes: la verificabilidad, la oportunidad, la comprensibilidad y la comparabilidad. En general, las características cualitativas que mejoran la utilidad de la información financiera deben maximizarse en la medida de lo posible. Sin embargo, estas individualmente o en grupo no pueden hacer que la información útil sea irrelevante y no representa fielmente los hechos económicos. La ampliación de las características cualitativas que mejoran la utilidad de la información financiera es un proceso que no sigue un orden determinado. Algunas veces una característica cualitativa
puede haber tenido que disminuirse para maximizar otra característica. Un caso podría ser que una reducción temporal de la comparabilidad que resultó de la aplicación prospectiva de una norma nueva puede justificarse por el mejoramiento de la relevancia o la representación fiel de un hecho a largo plazo. Así, la información adecuada a relevar puede compensar parcialmente la falta de comparabilidad. A continuación, para socializar lo siguiente, continúa Sandra. Gracias, Ana. Y terminando la intervención de la compañera Ana sobre las características fundamentales, a continuación definiremos lo que son las características de mejora y cuáles son las que pertenecen o hacen parte de ella. Se considera de mejora porque mejora la utilidad de la información. Dentro de estas encontramos lo que es la verificabilidad, la oportunidad, la comparabilidad y la comprensibilidad. La verificabilidad es aquella que nos ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los hechos económicos. Si la información no es fidedigna, entonces pues esa información no tiene valor. Esto hace que le reste importancia y que sea una información totalmente nula para los usuarios. ¿Por qué? Porque esa información que no es verificable, pues se puede considerar que es poco confiable. Y eso puede ocasionar graves inconvenientes dentro de la entidad o la organización. La verificabilidad puede ser directa o indirecta. Significa que es directa, significa comprobar con valor mediante la observación directa. Un ejemplo claro de eso, cuando estamos contando dinero o contando en efectivo, el efectivo. Y la indirecta, esta consiste en que significa comprobar las variables ya sea de un modelo, de una fórmula, de una técnica, el cual nos puede arrojar resultados. Un ejemplo claro de eso puede ser los inventarios. Los inventarios, como sabemos, tienen diferentes métodos y estos métodos nos ayudan a calcular esas cantidades y esos costos y terminan arrojándonos a unos resultados finales. Entonces se puede considerar que este ejemplo hace parte de la verificabilidad indirecta. Oportunidad. Pues cuando hablamos de oportunidad, estamos hablando pues que esto significa tener a tiempo la información, ya disponible, que esté esa información disponible para entregarla a los usuarios inmediatamente cuando la pidan. Que esa información debe ser oportuna, llegar a tiempo. Es lo que nos quiere decir la oportunidad. ¿Por qué? Esto tiene una finalidad. La finalidad es que esos usuarios puedan llegar a influir en la toma de decisiones, ¿ya? Dependiendo de esa información. Después seguimos con lo que es la comprensibilidad. La comprensibilidad significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada de una forma clara y concisa. Esa información financiera se le debe de presentar a los usuarios que tengan conocimiento razonable acerca del sector público y entre esas encontramos las entidades del gobierno y las actividades económicas, quienes son los que revisan
y analizan la información con diligencia. No obstante, podemos decir de que ellos también pueden considerar contratar a asesores que los puedan ayudar a comprender en su información, porque a veces esas informaciones son un poco complejas, entonces tienen la libertad de hacerlo para poder comprenderla. Y por último, tenemos lo que es la comparabilidad. La comparabilidad es una de las características cualitativas pues, que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Para que la información financiera sea comparable, elementos similares deben ser parecidos y elementos distintos deben de parecer diferentes. La información es más útil si se compara con la misma información que tiene la empresa, ya sea por periodos, o también puede ser comparada con otras entidades. A diferencia de otras características cualitativas, esta es la única que no está relacionada con una única partida. Es decir, que para que sea una información comparable, pues se debe requerir mínimo o al menos 2 partidas. No puede ser una. Tiene que haber 2 partidas para poder ser comparable. Bueno, esta es mi intervención. Ojalá le haya gustado y el tema haya sido entendido. Gracias.